Buenos días de nuevo, aunque sea un día aquí un poco lluvioso, al menos en Barcelona y alrededores, pero esto también es de agradecer en este verano que nos espera cálido. Y esto, buenos días a la sesión número 3 de los Efficient Building Living Labs sobre soluciones innovadoras para rehabilitación energética. En la sesión de hoy ya vamos a empezar a profundizar un poco más. Os explico muy rápido 4 normas que ya conocéis. Ya habéis visto que hoy, en vez de, como explicó Soledad anteriormente, en vez de utilizar el canal habitual de Teams, estamos utilizando el canal de Zoom por un tema tecnológico de permitir también un canal de interpretación, porque una de las sesiones será en inglés. Y como algunos de los ponentes pidieron, hemos habilitado esta traducción simultánea del inglés al español. Veréis que en la parte inferior de la herramienta de Zoom tenéis un botón que es el de interpretación. Entonces, en cualquier momento podéis clicar ese botón y veréis las dos opciones, inglés y español. Si no escogéis ninguna, por defecto saldrá el idioma, digamos, de origen de la persona presentadora. Y si no, pues el que os toque. Recordad solo que mientras hayan las presentaciones, por favor, desactivad las cámaras y el sonido y que las sesiones serán grabadas. Y lo de siempre de las otras sesiones, que si queréis ir planteando preguntas o comentarios en el chat y después los recogeremos todos y al final de la sesión los comentaremos. Como decía, hoy la sesión ya vamos a introducir un poco más, entrar más en materia, es decir, más en las herramientas, ¿sí?, que son el foco principal de estas sesiones. En concreto, vamos a entrar más ya en toda la parte del proyecto Priority con las herramientas del DST, del Decision Support Tool y también de los How to Brief. Pero no solo eso, sino que también vamos a tener presentaciones sobre The Footprint Calculator, que es otro de los proyectos europeos, en este caso, destinado al cálculo de la huella de carbono en edificación, especialmente sector educativo. Igualmente, sobre herramientas de financiación como el Stepping, el EPC Simulation Tool o del Impulse, el Financial Tool, ¿sí? Por tanto, hoy ya daremos una pincelada un poco más de detalle de distintas herramientas específicas. Para eso tenemos una agenda que después de esta breve presentación tendremos una presentación por parte de Priority Plus, después el proyecto de Edu Footprint y Anastatic, que será cuando, si queréis habilitar el canal en español de traducción simultánea, que nos hablará del Edu Footprint, de la herramienta de Edu Footprint. Después también verá Valero, nos explicará el proyecto Impulse, Jesús Carrillo Stepping, y cerraremos ya finalmente la sesión con las preguntas y un breve resumen de lo que será la siguiente sesión. Para finalizar esta bienvenida muy corta como siempre, o intentando que sea muy corta como siempre, tenemos primero a María Herraldo, que es investigadora postdoctoral senior y project manager en el grupo de fluidodinámica numérica y 3A de la Universidad de Zaragoza. Tiene 10 años de experiencia profesional en coordinación, supervisión y ejecución de proyectos internacionales de I+D sobre energías renovables, en particular energía solar, modelado y análisis de sistemas multifísicos y eficiencia energética en edificios y edificación sostenible. Entonces, sin más, dejo de compartir pantalla y doy paso a María. Hola, buenos días, Jordi. Buenos días a todos. Muchas gracias por la Buenos días. introducción. Voy a compartir mi pantalla ahora. A ver. Supongo que la veis ya, ¿no?, en modo presentación. Sí, ¿no? A ver. Sí, ya la vemos. Vale. Perfecto. Bueno, os voy a presentar, estos son un poco los contenidos de hoy. Os voy a presentar primero el proyecto Priority, que fue el predecesor del proyecto Priority Plus. Como comentaba Jordi, las principales herramientas del toolbox que desarrollamos en este proyecto, su implementación en el piloto de España, en este caso fue en la provincia de Teruel, las conclusiones que sacamos y finalmente pues os haré una introducción del nuevo proyecto como continuación de este Priority, que es el Priority Plus. El proyecto Priority se basaba en 3 pilares básicos: capacitar, planificar y transferir. ¿Para qué? Pues para reforzar la capacidad de las administraciones públicas
para seleccionar e implementar medidas de eficiencia energética más efectivas desde el punto de vista económico y ambiental. Se quería reducir el consumo de energía y priorizar inversiones en materia de eficiencia energética. Estaba centrada en edificios y autoridades públicos. Los socios, como podéis ver aquí, éramos en 5 países: Portugal, España, Italia, Croacia y Grecia. Nos dividíamos en los socios, digamos, científicos y los socios de autoridades que actuaban como pilotos del proyecto. ¿Qué pretendíamos? Pues, como decía, capacitar a las autoridades públicas para que puedan tomar decisiones de una forma independiente sobre sus edificios públicos. ¿Cómo? Pues utilizando fundamentalmente certificados energéticos que ya pudieran tener disponibles y las herramientas que hemos desarrollado y os explicaré brevemente a continuación y posteriormente en las sesiones 4 y 5. ¿Para qué? Pues para hacer un diagnóstico, conocer dónde están los principales consumos energéticos del edificio, proponer mejoras se evalúan distintas medidas de eficiencia para reducir esos consumos y también planificar. El principal resultado también del proyecto Priority fue desarrollar un plan de acción local. El Priority Toolbox intenta responder a las preguntas como cuál es la medida más efectiva en términos de costes o, según la disponibilidad presupuestaria que tengo, cuál es la mejor medida, ¿no?, que podría implementar para promover esa eficiencia energética y uso de renovables. Para ello se busca hacer una evaluación objetiva y transparente de las oportunidades de inversión. No tenemos ningún tipo de interés en que sea mejor instalar una caldera o no tenemos acciones, ¿no?, ni en el tipo de las calderas ni en el tipo de que quiere instalar los LED, que muchas veces les pasaba a las autoridades públicas, que les iba el tipo a intentar venderle lo suyo. Plantearles múltiples posibilidades que tienen para implementar medidas para que sean las autoridades las que tomen esas decisiones y priorizar esas listas de intervenciones pues, según los criterios de decisión que el propio usuario decida. Los principales componentes, los podéis ver aquí, son 5, aunque me centraré en 2, como ha comentado Jordi. Una infraestructura de acceso libre, que es la página web donde podéis ver toda la información. Una base de datos con distintas opciones de medidas técnicas de energías renovables y eficiencia energética, una tabla con un montón de información. Estos casos de éxito, también llamados los how to briefs, una serie de acciones, buenas prácticas de otros usuarios, ¿no?, y autoridades para mejorar esa conciencia sobre sostenibilidad energética y apoyar cambios de conducta. Y finalmente, digamos, el core del proyecto, que fue esta DST, esta herramienta que evalúa medidas de eficiencia energética. Los how to briefs, no entraré muy en detalle hoy, pero se dividían son unas guías técnicas sencillitas de unas 4 páginas. Las dividimos en 3 grandes bloques: la preimplementación de medidas, implementación de medidas y postimplementación. Por ejemplo, la preimplementación pues estaba involucrando a los actores, la creación de los planes de acción de energía y clima sostenible, financiación innovadora. La implementación pues tenía distintas buenas prácticas, diferentes opciones de uso de la cubierta de los edificios públicos, también temas del envolvente, qué opciones de mejoras había y demás. Como digo, más detalles, la sesión 4 tiene una parte específica para explicar estos how to briefs. La DST, la herramienta de apoyo de decisiones, tiene esta pinta cuando se entra. Ya lo miraremos, pero habría que registrarse de cara, pues la miraremos en la sesión 4 y en la 5. Abajo tenéis los links a través del proyecto Priority o directamente esa DST Thorium. Una vez te registras, te dan de alta el que desarrolló esta herramienta, digamos, online, y ya pues puedes acceder. Aquí veis un poco qué pinta tiene. En la parte de arriba se ven que hay pues, distintas pestañas. La entrada de información se divide en estas 9 pestañas. No quiere decir que haya que rellenar toda la información para tener resultados, pero claro, cuanta más información de entrada se da, pues los resultados serán más exactos a vuestra realidad. Si no, pues asumen diferentes datos que hemos cogido pues, de estadísticas y demás para que podáis funcionar si aunque tengáis pocos datos y tener una visión global. Finalmente, en la última pestaña están las medidas o resultados. Como digo, más detalles de cómo utilizar esta herramienta. Hay una sesión entera, la sesión 4 del 8 de julio, donde os daré más detalles. ¿Qué opciones de medida se proponen? Pues hay medidas que se aplican para la reducción de la demanda, que incluyen renovar la fachada externa, es decir, mejorar ese aislamiento, renovar el tejado y la sustitución de ventanas.
Digamos que estas medidas serían una preferencia, obviamente, si es favorable en términos de ahorro e inversión, puesto que también llevan a una reducción del consumo energético. Luego tenemos directamente medidas que reducen el consumo energético, incluyendo pues, reemplazar los distintos sistemas de calefacción, de refrigeración, de iluminación o incluso integrar un nuevo sistema de ventilación mecánica con recuperador de calor. También se plantean medidas de energías renovables, en este caso la instalación de sistema fotovoltaico. De cara al Priority Plus estamos planteando pues, meter más integraciones de energías renovables. Ahora os voy a explicar un poco los resultados de la implementación de estas herramientas en el piloto de España, en la provincia de Teruel. Aquí hay unos 1.800 edificios públicos municipales que clasificamos en los 5 tipos que podéis ver en esta gráfica de quesito. De estos solo disponíamos de 65 certificados energéticos. Los edificios, pues hay centros educativos, multiservicio, oficinas de ayuntamiento, que a veces son a la vez de doctor, a veces una cosa, a veces la otra, instalaciones deportivas y residencias de ancianos. ¿Qué es lo primero que vimos? Que los edificios son bastante antiguos. Alrededor del 45% están construidos antes de 1980. Esto va a implicar, como podéis ver aquí, pues que son bastante poco eficientes. Mirando los certificados energéticos vemos que la calificación energética de emisiones en un 77% tiene una letra D o peor, es decir, está emitiendo bastante CO2, no son eficientes. Entonces entramos a analizar a qué se debía estas calificaciones y vimos que la demanda de calefacción es bastante elevada. El 98% de los edificios tiene una letra D o peor y un tercio tiene una letra G, es decir, la peor letra. Están consumiendo mucho combustible. ¿Por qué? Pues porque los edificios no están bien aislados. Aquí vemos además que no solo es que no están bien aislados, es que además el combustible que consumen principalmente es gasóleo. Un 45% utilizan gasóleo C. ¿Esto qué lleva? Pues esto es una gran oportunidad de a lo mejor de convertir estas calderas a biomasa. Entonces, para ver si merece la pena, pues por lo que desarrollamos estas herramientas. Para analizar la inversión y el periodo de retorno nos puede ayudar la herramienta de apoyo de decisiones, esta DST. Y para tener más información robusta y demás de distintas medidas, pues tenemos las guías técnicas o How to Briefs. Aquí podemos ver los resultados globales del plan de acción local que desarrollamos, es decir, de aplicar esta herramienta a todos los edificios de los que disponíamos certificados y esto es analizando las distintas medidas que se proponían en la herramienta. Como podéis ver, las primeras medidas es renovar la fachada externa. Esto es interesante para oficinas y ayuntamientos especialmente, centros educativos y centros multiservicio. Como podéis ver, esto conlleva, especialmente en las oficinas, un gran ahorro energético, aunque también la inversión pues, es considerable. Otra opción que vemos interesante es renovar el tejado, especialmente en centros educativos, en instalaciones deportivas y en multiservicio. Como vemos también se consiguen bastantes ahorros energéticos, aunque la inversión pues, también es interesante. Reemplazar el sistema de calefacción, especialmente en oficinas de ayuntamientos de doctor, en multiservicio y en centros educativos en menor medida. Aquí que vemos que no suponen demasiados ahorros energéticos, como veis aquí no hay demasiado, pero sí que suponen una gran reducción de emisiones. ¿Por qué? Porque este reemplazo se propone por una caldera de biomasa, pues que las reducciones son prácticamente nulas de CO2. Otras medidas que se proponen son reemplazar la iluminación. Vemos que esto es especialmente interesante en instalaciones deportivas. Consigan un gran ahorro energético y también con una inversión pues media alta. También otros edificios son residencias y edificios multiservicio. Y esta es otra forma de ver los resultados de este plan de acción local. Así de un vistazo os voy a explicar un poco. Aquí tenemos en la parte de arriba, en la EGI, reducción de emisiones frente al periodo de amortización. ¿Y qué podemos ver? Bueno, el tamaño de las bolitas indica la inversión. Cuanta más grande, pues más inversión. Entonces vemos la parte de arriba, a la izquierda, son medidas en general económicas. Veis que la bolita no es muy grande, con un periodo de retorno moderado, estamos hablando de por debajo de los 15 años, y una elevada reducción de emisiones.
¿Qué medidas son estas? Pues podemos ver que reemplazar el sistema de calefacción y también reemplazar la iluminación. Y por el contrario, en la parte baja derecha vemos medidas económicas, las bolitas son bastante pequeñas, pero con un periodo de retorno elevado, estamos hablando de entre 15 y 30 años, y baja reducción de emisiones. Entre ellas está pues, renovar el tejado, reemplazar ventanas y reemplazar fachada externa, es decir, actuar sobre la envolvente del edificio. Con todo esto que hicimos, pues como decía, uno de los principales resultados del proyecto también fue desarrollar este plan de acción local. En este plan de acción actual para Teruel identificamos 96 intervenciones con periodos de retorno menores de 30 años. Además de estos edificios con certificados, estimamos que si se cambiaran todas las calderas de gasóleo, que había 28 en total, a caldera pellets, había un potencial ahorro de unos 100.000 euros al año, con una reducción total de emisiones de unas 750 toneladas de CO2 al año. Además, haciendo una extrapolación a grosso modo a nivel provincial, es decir, asumiendo el mismo porcentaje de calderas en todo, digamos, el stock de edificios de Teruel, vimos que el potencial de ahorro anual era muy grande, eran 2,5 millones de euros al año. Esto es mucho, pero para que veamos un poco el orden de magnitud del que estamos hablando. Y también un gran potencial de reducción de emisiones, 17.500 toneladas de CO2 al año. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este proyecto? Pues vimos el gran valor que tiene el modelado para poder tomar decisiones sólidas por parte de las autoridades locales o por parte de un usuario que quiera instalarse o mejorar la eficiencia en los edificios. Si no sabemos modelar, no pasa nada. Vemos que teniendo, por ejemplo, un certificado de eficiencia energética nos basta para tener información básica para poder meter en este tipo de herramientas. También vimos pues, que depende de los municipios, especialmente los pequeños, hay distintos criterios de decisión. A veces es el periodo de retorno, tienen que recuperar la inversión en menos de 3-5 años y otras veces es la inversión disponible. Por mucho que quieran, no pueden gastarse, por ejemplo, más de 50.000 euros. Otro que vimos fue el valor de esta modelización a gran escala para buscar oportunidades. ¿No? Ya hemos visto, por ejemplo, el tema de las calderas, qué gran oportunidad si hubiera financiación de reemplazar. Y también esa agregación para encontrar economías de escala. A lo mejor un pueblo no puede aplicar, solicitar financiación porque no llega a esa inversión mínima, pero si se agruparan 2 o 3 pueblos de la zona, pues sí que llegarían para hacer, por ejemplo, una propuesta común para solicitar financiación. Y ahora finalmente os voy a contar un poco la transformación de este proyecto que terminó, el Priority terminó en julio de 2019 y ahora recientemente nos han concedido la continuación de este proyecto, que es el Priority Plus, que busca la transferencia de esta herramienta de apoyo a la toma de decisiones a autoridades públicas del área MED. Y en este caso nosotros lo hemos ampliado a toda la zona de la región de Aragón. Los socios somos parecidos, estamos en este caso 3 países, Italia, Portugal y España. Igual que anteriormente tenemos la parte, digamos, de universidades o centro de investigación y la parte de administraciones públicas o pilotos del proyecto. Los líderes, igual que anteriormente, son Italia. Aquí tenemos bastantes socios asociados, entre ellos está el IREC en España, también tenemos socios de Grecia, de Croacia, de Francia y son de distintos tipos. Hay autoridades públicas locales, agencias sectoriales, comunidades intermunicipales, centros de formación. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto Priority Plus? Pues mejorar a través de la cooperación transnacional las capacidades de estas autoridades públicas para la gestión de sus edificios y la planificación energética sostenible. ¿Cómo? Pues queremos fomentar el uso de estas herramientas analíticas que hemos desarrollado para apoyarle a esa toma de decisiones e implementación de medidas de forma que sean independientes y autosuficientes para hacerlo. Es decir, queremos apoyar a las autoridades a implementar medidas de eficiencia e integrar renovables en sus edificios. ¿Qué ofrecemos? Pues hay, en este caso, 3 pilares básicos. Uno es formación tanto técnica, pero también en términos económicos y de planificación a corto y medio plazo. También ofrecemos herramientas, como os he mostrado, pues el programa de cálculo de AST, los How to Briefs, una plataforma web y asesoramiento independiente y objetivo. Lo que queremos es aprovechar oportunidades, es decir, conocer actuaciones en otros municipios que sirvan de referencia para otros municipios también, evaluar el estado actual de los edificios, ver cómo estamos para así poder analizar medidas en términos de ahorros, coste, periodo de retorno, emisiones, confort, financiación, etc. Planificar, como decía,
tener opciones para pedir financiación. Sabemos que la financiación suele salir con muy poco tiempo, entonces si tenemos un preanálisis podemos saber a qué tipo de financiación nos podemos presentar cuando salga la oportunidad. Y también tener una visión global para poder hacer ese tipo de agregaciones, conocer las necesidades y estar, digamos, al día en ese tema de eficiencia energética. Pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias. No sé si ahora luego puedo contestar a las preguntas. Muchísimas gracias, María, por la presentación. Súper interesante. De hecho, bueno, ya toda la gente que está atendiéndonos ya sabe que en las próximas sesiones, ¿no? La próxima sesión en concreto, volverás para explicarnos más en detalle estas herramientas, ¿no? La DST y los How to Brief, porque realmente tienen muchísimo recorrido. Ya saltaremos de educar, ¿no? A entrenar. Entonces ya estaremos testeando, digamos, estas herramientas, ¿no? Online. En cuanto a los comentarios o preguntas, lo de siempre, si preferís, los vais apuntando en el chat o lo que sea, y al final de la sesión de hoy los leeremos los que haya. Entonces, ahora ya salto a inglés a presentar a Jana Stanik. Perfecto. Comparto un momento mi pantalla. Hello, Okay. everyone. I would like to say hello to Jana. Hello. Jana Stanik, hello. Can you hear me? Jana? Yes, of course. Okay. Jana Yes, I can hear you. Okay. Jana Stanik is a representative of URI, the Institute for Innovation Development of the University of Ljubljana. She is specialized in projects management of grants funded from different sources, mainly national, but also European projects. She has experience over 2 national and EU project proposals and preparing not only proposals, but also working on that proposals, or at least on some of that proposals. And Jana will explain us today, this morning, about the project EduFootprint Plus, or EduFootprint, and also introducing EduFootprint Plus. So I give you the floor, Jana. Just stop sharing my screen. Thank you. Good morning, everyone. As Jordi has told you, I'm Jana Stanik. My background is in project management, mainly management of European and national projects from all sides from the question. Basically, at the moment, I am working for Institute for Innovation and Development of the University of Ljubljana. So I'll just share my screen, just a second. Okay. Okay. Can you see it? Yes, you can. Yeah. Oh, great. As I have said, IRI is a part of the University of Ljubljana, which was founded in at the beginning of the 20th century. It's a public university, is a public institution, and it's the oldest and the largest in Slovenia. Here are some statistics. I find it interesting that it has nearly 4,000 researchers and nearly 50,000 students. If you're taking consideration that the whole of Slovenia is 2 million people. So that's quite a lot. IRI is a joint venture that was established between University of Ljubljana and the most advanced companies in the country in order to facilitate the transfer of knowledge from the university to the industry and the government and the community as a whole. So we are basically a non-profit institute in public interest.
And we are dealing mainly in the research and development competences and long life learning and consulting innovation and so on. But our focus at the moment as concerns to EduFootprint or EduFootprint Plus is what a large chunk of our work is the energy management of buildings. We are currently in charge of energy management for University of Ljubljana buildings, which is quite a lot because there are 26 faculties and 3 artistic academies. So what we are doing is we are having energy checkups, you could say. So we can advise the faculties themselves how to retrofit buildings. We are training personnel towards operational energy efficiency. And most of all, we are trying to motivate the end users towards changing the habits of energy efficiency. So we are trying to change the way people think from buildings consume energy to actually people use energy. So what can we do to alleviate that or to make it as efficient as possible? I'm sorry. Energético sea lo más eficiente posible. So the EduFootprint project, El proyecto EduFootprint fue la razón principal of the project was to increase the capacity of owners and management of public buildings. We were focusing on schools towards better energy management. So this project went on for 31 months. It contained 7 med regions. Sorry. There were 20 national public authorities, 26 local public authorities, 6 autoridades públicas locales, 20 centros de educación e investigación y como socios, y como he dicho, nos centramos en edificios de uso escolar. 4 edificios universitarios, 19 centros de educación secundaria y 23 centros de educación primaria y también guarderías, 17 en concreto. Estuvimos analizando cómo es el uso energético en estos edificios, no solo viendo el impacto directo, es decir, el uso de sistemas de calefacción y refrigeración, sino también analizando el uso indirecto, es decir, por ejemplo, en la movilidad, cómo llegan los funcionarios o los profesores y educadores al centro, procesos de contratación pública, gestión de residuos, en los servicios directos. Heating, cooling, the cafeteria, how many meals they serve, what do they serve, what is the energy consumption, and so on. And then, of course, there's what are the energy consumptions of laboratories, the operating and maintenance, the cleaning, the services, and so on. But there's, of course, what is the energy consumption of the support staff, administration, management, and so on. All this went through the life cycle assessment, so that the evaluation of life cycle of the building. And here is just a small it's a glimpse for a building of University of Ljubljana. The dark blue is the mobility. The green is food. The light blue is electric energy, and then the orange is thermal, and the yellow is project consumption. So here on the vertical shaft, you have the CO2
equivalent for students. So we can see that, let's say, the largest one is the University of Chemistry. The most they consume is in energy, and there's the mobility. This is due because the faculty in question is this one on the picture, and it's located a bit outside of the city center. So students and faculty usually drive there because there is a bus line available, of course, but I think they find it better to use the mobility, to use their own cars. Okay. So the Edo Footprint Plus project was established as a continuation of the Edo Footprint model, and to transfer the Edo Footprint model to the public buildings in the Mediterranean areas. And we are doing that so in the following countries: in Slovenia, in Italy, in Croatia, and in Bosnia and Herzegovina. This is quite a short project. It's only going to last 60 months, and about €500,000 is in the project budget. So what we're going to do is to enhance the capacity of the public authorities in the chosen areas, but we are not focusing on schools here. We are focusing on all public buildings. So there are, of course, schools and universities, but there are also municipalities, and there are also municipal buildings and let's say some museums or administrative buildings and so on. So the project is divided between the givers and the receivers. The givers are us as IRI UNE and Ambiente Italia. We are going to coach receivers, which is the other 4 partners, through the e-support system to use the key knowledge transfer tools like the Edo Footprint Calculator and the app. And the receivers will have to identify significant impact areas of public buildings and plan effective allocation of these resources, and try to get the stakeholders in the region to accept this energy saving strategy. So we are trying to decrease the harm to the environment and people. So what are these support systems? Well, it's like this. In the previous program, Edo Footprint, Ambiente Italia has developed a tool that allows automatic calculation of the environmental footprint of schools. This is a snapshot print screen of the results of this Edo Footprint calculator. And the calculator itself measures resource consumption and activities carried out in these public buildings. Sorry. And then it converts this, I apologize. And then it converts this in the environmental impact due to the supplies of resources and assimilation of the waste generated. We're doing this in order to help owners and managers of the public buildings to identify the main environmental impacts of everyday activities. And we are trying to encourage
the progress towards more sustainable practices. It's basically an Excel file with different worksheets, and the main one is the data entry, and this data entry is filled with information we are collecting from the public buildings, and it's divided in 5 groups. So the first group is the building consumption, so it's electric energy, thermal energy, water consumption. The second group is product consumption, so that's paper products, stationery, toilet, cleaning equipment, chemicals. Sorry? I think someone just had the micro on, but Okay. Sorry. Yeah. So chemicals, all sorts of consumables. And there's also mobilities. There's the mobility from internal vehicles. There's the home school mobility or home public building mobility. There's the traveling and so on. And of course, there's the fourth one is the food. So we're having, if the building has cafeteria, if it has our own restaurant, if it has, this food dispensing machines, when you can buy sandwiches or sweets or so on. And of course, there's also what happens to the waste, how it's managed on the waste side or garbage, how it's reduced, recycled, and so on, and also what happens to wastewater. And all this data is input into this calculator, and the results generated is the impact of the school has on the environment. Is basically environmental footprint of the school. Okay, so this is the really heavy lifting of the project. On the other hand, we have the app, and the app is basically more of the same information, but in a more user-friendly way. So as you can see, we have here, this is a screenshot from the original footprint. This is the schools that were one of the schools. And we can have here usually how much energy consumption is per student. And if we can play with it, if we adjust this slider, we can see how our environment footprint is changing. Okay, so as I said, this is an interactive tool for the buildings users. So we can check all the data that I mentioned before in the Edo footprint calculator, but it's a very user-friendly. So you don't have to worry about the enormous amounts of data in the calculator. You can play with it. So if you say, let's say, if I reduce the mobility of, let's say, if I take the bus instead of a car, what happens to the carbon footprint of the building, and so on. It's quite fun to use. Okay, so this is a very, very short overview of the project. There will be a more in-depth explanation of this project, of the first project, Edo Footprint, by our Spanish partners on the 7th of July. So
If you have any questions, please let me know. If not, it was lovely talking to you. Thanks a lot, Diana. It was a quite interesting speech. I will recommend to all the attendants to try to download the tool, the Edu Footprint tool, which is a quite interesting tool, I can assure you. And also to check more deep in detail about your project, the Edu Footprint. For sure, it will be interesting to see how Edu Footprint, the next project, the new project, will go in further advancement. So in any case, if any one of you have any question, again, maybe if you can just write it in the chat, and later on we will just read all the questions at the end of the session. So thanks a lot, and for sure during the next session that will be held in 2 weeks, we will go a little bit more deep in detail in Edu Footprint casuistics. So thanks again, Jana, for your presentation. So Yeah. Ya vuelvo a cambiar a castellano. Os comparto otra vez la pantalla simplemente para presentar de nuevo la siguiente ponencia, la siguiente presentación. En este caso será Vera Valera, que es del IBE, del Instituto Valenciano de la Edificación, que nos va a presentar sobre el proyecto Impulse. Vera Valera es arquitecta del departamento de R+D+I del IBE, del Instituto Valenciano de la Edificación, y es coordinadora de proyectos, es manager de proyectos europeos y experta en construcción, en temas de costes de construcción y de productos sostenibles, y también de la aplicación de sistemas al entorno de edificación, también tanto para edificación nueva como existente, y después a nivel también de áreas urbanas. Tiene experiencia en la gestión y el desarrollo de proyectos nacionales e internacionales, básicamente en estos entornos que estaba comentando de eficiencia energética en la edificación. Así que, sin más, dejo de compartir y doy paso a Vera. Muchas gracias, Jordi, por tu presentación. Voy a compartir. A ver. Vale. Y bueno, pues igual que mis compañeros anteriores, voy a presentar un poco el proyecto Impulso, las herramientas y los resultados que se desarrollaron en este proyecto y lo que está previsto, los nuevos desarrollos previstos en la continuación en el nuevo proyecto Impulse Plus. El proyecto Impulse participaron inicialmente, hubieron socios de 6 países del área del Mediterráneo, de España, Francia, Italia, Croacia, Bosnia, Herzegovina y Grecia. Digamos, habitualmente siempre hubieron 6 experiencias pilotos, 6 ciudades piloto, y entonces el consorcio estaba formado básicamente por una administración pública, por un municipio, y siempre había, digamos, un socio técnico desarrollando las herramientas y dando soporte a esa ciudad piloto. El proyecto terminó en julio del 2019, ahora recientemente se ha aprobado su continuación. Y bueno, el objetivo del proyecto era fomentar las estrategias bajas en carbono y eficiencia energética de los edificios públicos del Mediterráneo a través del desarrollo de un sistema de información georreferenciada para apoyar a los municipios en la gestión integrada de su stock de edificios públicos. La idea era ayudar a estos municipios, a estas administraciones, a establecer planes de eficiencia energética fiables y asequibles para su parque de edificios. Voy a explicar brevemente cuál fue la metodología que se desarrolló en el proyecto. He incluido en esta diapositiva más o menos lo que fueron la metodología que desarrollaron las ciudades, las principales actividades que se desarrollaron. La metodología digamos, incluía 4 pasos. La primera era hacer una clasificación tipológica del stock de edificios públicos de cada una de las ciudades piloto que participaban en el proyecto Impulse. A partir de esta clasificación tipológica se llevaba a cabo un análisis energético de estas tipologías. Posteriormente se desarrolló una herramienta para calcular de forma automática un plan de renovación energética para el stock de edificios públicos. Y el último paso
de esta metodología era se desarrolló una herramienta que permitía evaluar diferentes esquemas de financiación para este plan que habíamos obtenido de forma automática. En el proyecto en el proyecto Impulse, asimismo, había prevista un proyecto, una pequeña renovación de un edificio, de uno de los edificios piloto, de uno de los edificios públicos incluidos en este stock de edificios, del stock de edificios de cada uno de los municipios. La idea era testear uno de los escenarios de renovación planteada y a través de un proceso de monitorización pre y post renovación validar que todo el estudio energético que se había realizado pues era consistente. Y luego, digamos, básicamente las herramientas o bases de datos y herramientas desarrolladas sobre todo en los 3 primeros pasos, esas herramientas se volcaron y se implementaron también en un sistema de información georreferenciada. Con la idea, la parte final del proyecto, llevamos a cabo una serie de campañas de portabilidad y de formación para que otras ciudades que estaban próximas o que pertenecían a las regiones de estas ciudades piloto pudieran haciendo uso de esas herramientas que ya se habían desarrollado y de esos datos que se habían obtenido de esos indicadores energéticos de los edificios municipales, pues pudieran, extrapolando los datos de las ciudades pilotos, pudieran hacer uso de ellos y poder así hacer uso también de la herramienta de planificación energética, obtener de forma automática y muy rápida un plan de renovación para su stock de edificios públicos y hacer uso también de la herramienta de evaluación de los sistemas de los esquemas de financiación. Aquí he marcado las 2 herramientas o los 2 resultados que se han previsto capitalizar o que posteriormente está previsto centrarse en el proyecto Impulse Plus. Digamos, fueron preseleccionados por el programa esas 2 herramientas para seguir trabajando, seguir avanzando en la propuesta. Y ahora simplemente me voy a centrar en estos 4 pasos para explicar un poco con más profundidad cuáles fueron el trabajo que se desarrolló en el proyecto y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron para la ciudad de Elche, que era el piloto español. El primer paso, incluido en la metodología Impulse, se trata de llevar a cabo una clasificación tipológica del stock de edificios públicos. Para ello, cada una de las ciudades pilotos recogió una gran cantidad de datos para todo el stock de edificios. Se recogían datos de la superficie construida de cada edificio, el tipo de edificio, años de construcción, números de plantas, geometría, o sea, diferentes características constructivas, geometría de cubierta, material de las cubiertas, de estructuras, fachadas, si tenían aislante o no, el tipo de acristalamiento y de carpinterías de los huecos y ventanas, y los sistemas de calefacción y refrigeración, y también así otra información disponible que había sobre estos edificios, si estaban disponibles certificados energéticos, si había información, se había recogido información habían disponible información relativa a auditorías, planos, facturas o cualquier otro tipo de información relacionada con los consumos energéticos. Y con toda esta información, digamos que lo que se hacía posteriormente era seleccionar aquellos criterios que se consideraban más relevantes, que tenían mayor relevancia para clasificar los edificios desde el punto de vista energético. Y se definían unos intervalos para cada uno de estos criterios. La imagen que veis aquí fueron los criterios que seleccionó el municipio de Elche, que fueron el uso del edificio, la superficie construida, el año de construcción y el número de plantas. Por ejemplo, el año de construcción, los intervalos a los que hacíamos referencia, en este caso fueron definidos estableciendo una relación con la normativa de eficiencia energética, no, con la normativa si existía o no, en ese caso la que estaba vigente, sobre la aplicación de aislamiento térmico en los edificios. Entonces, en este caso teníamos edificios construidos anteriormente al año 79, los edificios construidos entre el 80 y el 2006, en los que se aplicaban las normas tecnológicas para el aislamiento térmico, y luego en el 2006 cuando ya entró el código técnico en vigor.
Posteriormente, una vez se habían establecido, digamos, se habían ya categorizado los edificios, el stock de edificios públicos en tipologías, se habían, digamos, creado estos grupos, se seleccionaba un edificio que llamábamos embajador, que no dejaba de ser el edificio representante de esa tipología, en el que posteriormente se recogía una información mucho más detallada, prácticamente a nivel de auditoría energética, de todas las envolventes. Se recopilaba todas, por ejemplo, la caracterización constructiva de todas las envolventes cubiertas, se recogían todos los sistemas de calefacción, de climatización, ventilación, de los que disponía el edificio, así como todo un inventario de todo el sistema de iluminación de cada uno de los edificios, con objeto de que esta información es la que posteriormente se va a utilizar para poder modelizar y simular los edificios desde el punto de vista energético. En el caso de la experiencia piloto que se desarrolló en Elche, empezaron con un stock inicial de 85 edificios públicos. Tal y como he comentado antes, los criterios para llevar a cabo una clasificación de este stock de edificios, agruparlos dentro de tipologías, fueron los que veis ahí: el uso, el año de construcción, el número de plantas y superficie construida. Ya finalmente se llegó a una clasificación en la que se obtuvieron 12 tipologías diferentes, en el que estaban incluidos 71 edificios públicos de esta muestra inicial de 85. Hubieron 14 edificios que fueron excluidos porque se trataban de edificios muy singulares, edificios patrimoniales en muchos casos, en los que no tenía sentido hablar de una tipología, ya que el edificio era tan singular y emblemático que no tenía, digamos, otros edificios a los que posteriormente pudiéramos considerar que tenían unas características, digamos, semejantes. Eran un edificio, digamos, en sí mismo y no tenía otros edificios similares. Tal y como he comentado, llegamos a una clasificación en 12 tipologías. De estas 12 tipologías, 7 de ellas se trataban de centros educativos, 2 tipologías incluían edificios socioculturales, una de las tipologías fueron edificios de oficinas y 2 tipologías recogían edificios deportivos. Hablando en términos del número de edificios, no de tipologías, veíamos que 57 edificios, es decir, un 80% de todo el stock eran centros educativos. Luego teníamos 6 edificios socioculturales incluidos en esas 2 tipologías, 2 oficinas incluidas en esa única tipología de oficinas y 6 edificios deportivos incluidos en esas 2 tipologías. Quizá os puede resultar extraño el número de oficinas, que solo habían 2 y una tipología. Esto es porque la metodología Impulse, no lo he comentado antes, aplica a edificios completos. Digamos, en este caso, el municipio de Elche tenía muchas oficinas, pero estaban ubicadas en plantas bajas o en entreplantas, en edificios que tenían un uso, digamos, mixto, en el que a lo mejor se mezclaba residencial o otros usos. Entonces, para aplicar la metodología estamos considerando edificios completos de uso público. Y en este caso, pues eso, edificios completos para uso oficinas realmente no habían tantos en el municipio. El segundo paso, una vez se había llevado a cabo, ya se había establecido esta clasificación tipológica y se habían reconocido y se habían clasificado todos los edificios, lo que se hacía es que con cada uno de esos edificios, embajadores, los que considerábamos representantes de cada una de las tipologías, se llevaba a cabo una modelización energética con herramientas dinámicas. Se evaluaba tanto el escenario base como una serie de escenarios de renovación, en el que contemplábamos 4 niveles diferentes de renovación: una renovación mínima, media, profunda o con criterios de consumo casi nulo. El número de escenarios por cada uno de los niveles dependía, había entre 1 y 3 escenarios diferentes. Y bueno, los requisitos que teníamos es que las medidas, para que posteriormente la herramienta que nos permitía diseñar el plan de renovación de forma automática funcionara correctamente, digamos que este análisis tenía que estar realizado de forma que las medidas que se analizaban, las medidas de eficiencia energética, digamos, se iban construyendo de forma concatenada y agregada, es decir, que cuando empezábamos a evaluar medidas con un requisito, o sea, empezamos a evaluar medidas para
alcanzar una renovación mínima que decíamos en el proyecto. Entonces, a estas medidas se le iban añadiendo nuevas para ir alcanzando o ir incrementando en la escala de renovación. Los requisitos que establecimos, bueno, pues decíamos que las medidas a implementar en un escenario de renovación mínima debían de ser medidas que estuvieran por debajo de los 35, que requirieran una inversión inferior a los 35.000 euros y solicitábamos o se pedía que hubiera una reducción en alguno de los indicadores energéticos superior o al entorno del 15% o superior. En los escenarios de renovación mínima, las medidas que planteábamos deberían de estar en torno a los 100.000 euros y ya se solicitaba en este caso que que el consumo de energía primaria, la reducción en el consumo de energía primaria fuera de un 25%, o sea, se produjera una reducción del 25% o mayor. Cuando íbamos a una renovación profunda ya debíamos de estar hablando de, o sea, los requisitos que pedíamos era acorde a la legislación nacional que aplicaba para este tipo de proyectos, y cuando hablábamos de edificios de consumo de energía casi nulo, en el caso, por ejemplo, de España, en el que todavía no había una definición de este tipo de lo que significaba este tipo de edificios, pues lo que fuimos es que a solicitar una clase energética de tipo A. Entonces, para estos diferentes, tanto para este escenario base como para los diferentes escenarios de renovación que se planteaban, se calculaban 33 más 16 indicadores de teníamos indicadores de rendimiento energético, medioambientales y de coste. 33 eran obligatorios y habían 16 indicadores que eran opcionales, y luego al final esta herramienta nos permitía también, a través de una serie de funcionalidades, luego los datos que habíamos obtenido para cada uno de los edificios embajadores, bueno, pues establecer diferentes, priorizar aquellos escenarios de renovación que eran más costo eficientes, digamos, y proyectar estos escenarios a todo el stock de edificios del municipio, con lo que obteníamos, digamos, el potencial de ahorro de todo el stock de edificios para los diferentes niveles de intervención. Es decir, obteníamos el potencial de ahorro para todo el stock de edificios de un municipio si aplicábamos un escenario de renovación mínimo, medio, profundo o con criterios de consumo casi nulo. Y esta misma herramienta también nos permitía seleccionar el edificio piloto a rehabilitar en el marco del proyecto, según criterios de accesibilidad. O sea, el criterio que seguíamos es que aquellos que tuviera un coste total de la inversión por energía total anual ahorrada, digamos, el coste fuera menor. La aplicación de esta metodología al caso de los edificios de Elche, pues bueno, simplemente voy a comentar muy breve. El tipo de medidas que se obtuvieron para los escenarios de renovación mínima fueron básicamente la sustitución de iluminación por sistemas LED o la instalación de colectores solares de agua caliente para agua caliente sanitaria. Obteníamos unos ahorros en energía primaria total anual en torno, dependiendo del edificio, pues entre un 5 y un 30 para los sistemas LED, en torno a un 5 para los colectores solares. Bueno, y unos ahorros, unos periodos de retorno que podéis ver aquí. En el caso, cuando íbamos a escenarios de renovación con un nivel, cuando íbamos a escenarios de renovación media o profunda, teníamos que en muchos casos, en la mitad de los casos, los escenarios son comunes. Con esto quiero explicar que muchas veces cuando decíamos que íbamos a alcanzar los requisitos o objetivos establecidos para una renovación media, en muchas ocasiones ya estábamos hablando o alcanzábamos también los criterios de renovación profunda. En este caso, las medidas que mayormente surgieron eran combinaciones pues, de los sistemas, de las medidas anteriores, la sustitución de LEDs o la instalación de colectores solares para agua caliente sanitaria, en los que ya se añadía el aislamiento térmico en fachadas y cubiertas, la mejora de estanquidad y permeabilidad de las carpinterías y la sustitución de ventanas. Estábamos consiguiendo con estas medidas unos ahorros de energía primaria total en torno del un 25 o 45% y unos periodos de amortización entre 10 y 20 años.
en aquellos edificios en los que se planteaba la instalación de sistemas de aislamiento, sistemas SATE, veíamos que el periodo de retorno aumentaba considerablemente, ya no estábamos hablando de esos periodos de amortización. Y cuando íbamos a escenarios de renovación con criterios de consumo casi nulo, básicamente lo que hacíamos era combinar todas esas medidas en las que además se añadía la producción de energía fotovoltaica. Obteníamos ahorros de entre un 50 y un 80% de energía primaria total anual y hablábamos de unos periodos de amortización simple entre 5 y 15 años. Bajaba un poquito. Pero de la misma forma, cuando incorporábamos SATES, los periodos de retorno se incrementaban notablemente. Aquí podéis ver, no voy a entrar simplemente para que lo tengáis si queréis ver más o menos los datos. Esto es cuando extrapolábamos los datos que obteníamos para esos edificios embajadores al resto del stock de edificios públicos, considerando que al ser tipologías similares tenían el suficiente rigor, pues obteníamos estos datos en términos de ahorros de energía primaria, de emisiones. En costes, el segundo dato son los ahorros en términos económicos, en costes operativos, y luego la inversión requerida para implementar estas medidas en todo el stock de edificios públicos y con el periodo de retorno. Veréis que para aplicar un escenario de renovación, para explicar medidas de renovación para alcanzar unos criterios de una renovación mínima, obteníamos unos ahorros en energía primaria de un 17%, unos ahorros en emisiones de un 13%, lo que se traducía en un ahorro del 24% en costes operativos de energía y requería una inversión de 1 millón de euros y tenía un periodo de retorno en 5 años. Aquí podéis ver los mismos datos, pero por uso y diferentes niveles de intervención. Estos son los porcentajes de energía primaria que se ahorraban. En el caso, por ejemplo, de oficinas, podéis ver que para el escenario de renovación mínima, en caso de oficinas, veíais que estamos en torno a teníamos unos ahorros en energía anual, energía primaria al año en torno a un 35%. Sin embargo, luego cuando veis aquí que obtenemos los datos absolutos en kilovatios hora al año, pues claro, como habían tan pocas oficinas, realmente el peso es menor. Tenéis los mismos datos para emisiones y para los costes energéticos, los costes que se ahorraban. Con toda esta información que se había obtenido, se desarrolló una herramienta de planificación que permitía, usando de base esta base de datos de indicadores energéticos, pues obtener de forma automática un plan de renovación para el stock de edificios públicos de un municipio. Diferente, o sea, en función del input que diera el municipio, pues digamos, obteníamos un plan u otro. Los datos que debíamos introducir en esta herramienta, pues debíamos definir cuáles eran los indicadores claves y el factor de peso de estos indicadores acorde a cuáles eran las políticas o la voluntad del municipio en concreto. Luego veíamos que podíamos penalizar positivo o negativamente algunas características especiales, es decir, algunas tipologías, si queríamos incluirlas, o sea, que tuvieran más peso en el plan de renovación o menos, o la implementación de energías renovables o algunos escenarios de renovación. Y luego podíamos seleccionar manualmente. El siguiente paso era seleccionar si íbamos a considerar todas las tipologías que había en el plan, que habían en el stock, en la librería, el catálogo de edificios públicos y todos los escenarios de renovación o no. El siguiente paso era definir el porcentaje de superficie a renovar anualmente, porque la herramienta estaba prevista, la herramienta se había diseñado con el objetivo de que estos planes cumplieran con el 3% de superficie anual de edificios públicos a renovar anualmente, que aunque en este caso actualmente se está viendo que está previsto esta obligación trasladarla a las administraciones con carácter, administraciones locales y regionales, aunque actualmente todavía no aplica, pero el objetivo era cumplir con estos planes de renovación que cumplieran con ese 3% de renovación mínimo anual. Entonces este era un input que le podíamos dar, un 3 o una superficie mayor, y luego podíamos seleccionar con qué combinaciones íbamos a trabajar.
La herramienta lo que arroja pues, es un plan de renovación a 20 años vista como máximo, en el que nos da para cada uno de los años qué edificios se han de renovar, qué escenario de renovación asociado a cada uno de esos edificios se tiene que implementar ese año. Ahí nos dice la superficie que estamos renovando anualmente, qué inversión requiere todos los proyectos que se están incluyendo en cada uno de los años, los ahorros que se obtienen anualmente en términos económicos, de emisiones y de energía. Y en el caso de la experiencia piloto de Elche, el punto de partida cuando empezamos a utilizar esta herramienta es que ellos tenían un PAES y formaban parte, estaban adscritos al Pacto de los Alcaldes, y entonces en ese momento querían cumplir con iban a generar el nuevo PACES y querían cumplir con los objetivos definidos para el Horizonte 2030 que había establecido en ese momento en esta iniciativa, que eran reducir las emisiones de CO2 en un 40%, incrementar la eficiencia energética en un 27% y incrementar también el uso de renovables en un 27%. Además, había una voluntad política de mejorar, básicamente, o sea, de intervenir en centros educativos y de promover sobre todo la generación de energías renovables. Ahí empezamos un poco a un proceso iterativo a utilizar la herramienta y a chequear que los resultados que nos arrojaba esta herramienta pues cumplía con estos puntos, con estos objetivos que quería alcanzar el municipio. Entonces, finalmente, para el diseño del plan de Elche, lo que, digamos, el criterio final que se tomó fue seleccionar un único indicador para que rigiera el plan, que era el coste total de la inversión por energía total anual ahorrada, es decir, a que ellos consideraban que este indicador era el que, digamos, les permitía seleccionar de una forma más eficiente la inversión del dinero público. Se penalizaban positivamente algunas tipologías, la tipología 1 en este caso, que eran centros educativos, porque tenían muchísimos colegios que estaban incluidos o pertenecían a esa tipología, entonces penalizaron positivamente para que esa tipología, y luego también se penalizaron positivamente los sistemas de energías renovables. Se incluyeron todas las tipologías y escenarios, no se descartó ninguno, y se llegó y se propuso una renovación de un 7% para llegar a alcanzar los objetivos que ellos tenían establecidos para 2030. Entonces, la herramienta nos arrojó un plan de renovación a 14 años en el que se cumplían los ahorros de energía y de emisiones a 2030. La parte, digamos, negativa es que el plan estaba desequilibrado en términos de inversión anual requerida y de número de proyectos. Con esto quiero decir que digamos que la herramienta nos arrojaba algunos años el número de proyectos y de inversión requerida estaba desproporcionada, era muchísimo mayor, y sin embargo al año siguiente el número de proyectos sin inversión era mucho más pequeño. Entonces, al final lo que hicimos fue manualmente intentar balancearlo, equilibrarlo para que tuviera un poquito más de sentido desde el punto de vista del presupuesto, sobre todo municipal. Y luego la herramienta, el siguiente paso, el último paso, era la evaluación de los esquemas financieros para ese plan que obteníamos. Básicamente, esta herramienta lo que permite es analizar dos formas de financiación del plan de rehabilitación que hemos obtenido con la herramienta de planificación. Por una parte, evalúa la contratación de un préstamo al inicio del plan por el importe total, por la inversión total que necesita el municipio, y la segunda opción es evaluar la posibilidad de contratar diferentes préstamos anuales. Digamos, tiene diferentes datos de entrada. Por una parte, hay una serie de datos que vienen de las herramientas anteriores, de las herramientas de los indicadores energéticos y directamente son resultados del plan de renovación que hemos obtenido con la herramienta anterior. Luego hay una serie de hipótesis generales para estimar datos financieros, para estimar, digamos, establecer diferentes hipótesis, y luego otra serie de datos que es información financiera a la que tiene acceso la ciudad, diferentes fondos. Y bueno, los resultados que podéis saber aquí son diferentes, los resultados que obtuvimos para diferentes hipótesis que realizamos para el plan concreto del Ayuntamiento de Elche.
La herramienta arroja múltiples gráficas y comparaciones de que tiene este aspecto más o menos que podéis ver aquí. Y esto, digamos, es toda la metodología, las herramientas que se han desarrollado y cómo se pueden aplicar. El proyecto Impulse está previsto, digamos, hay una segunda edición, el Impulse Plus, que la idea es, se trata de un proyecto de transferencia en el que se trata de el objetivo es transferir básicamente la herramienta de planificación y de financiación a otros nuevos socios, a otros nuevos territorios. Tenemos actualmente, digamos, hay dos socios que eran los socios que actualmente que formaban previamente parte del consorcio de Impulse, que son el Instituto Valenciano de la Edificación y el Ayuntamiento de Elche, tienen un rol, digamos, complementario. Uno era el Instituto Valenciano de la Edificación, era sociotécnico, y el Ayuntamiento de Elche era una administración pública, un poco para ayudar a los nuevos territorios involucrados a implementar la metodología y a llevar a cabo estos planes, diseñar estos planes de renovación haciendo uso de estas herramientas. Y la visión que hemos tenido, digamos, es que estos nuevos socios que van a participar, estos nuevos territorios en los que se va a transferir la metodología y las herramientas, pues han seleccionado por una parte 2 ciudades. Una de las ciudades es el municipio de Koper, en Eslovenia, que es un municipio de un país que no había estado previamente involucrado en el proyecto Impulse, con lo cual, digamos, nos permitirá transferir las herramientas a un país nuevo. Luego está involucrada la ciudad de Valencia, que es una ciudad con un tamaño muchísimo más grande que los municipios que estuvieron participando en la edición anterior, con lo cual nos permitirá validar la metodología y las herramientas a un municipio con un stock de edificios muchísimo más grande. Y luego se han involucrado a 2 regiones, que es Emilia-Romagna en Italia y Grecia Occidental, con el objetivo de validar también la metodología a escala regional y con un stock de edificios un poco diferente en cuanto al uso, normalmente complementario al de la escala municipal. El proceso de transferencia que se ha diseñado en el proyecto, pues bueno, hay 4 actividades principales. Un poco el principio es allanar el camino a la transferencia, es introducir esta actividad principal, o este paso es primero introducir a las nuevas regiones, a los nuevos territorios en el uso de las herramientas. Es imprescindible identificar aquellos agentes y departamentos que están involucrados y que son responsables en la gestión energética de los edificios públicos, introducirlos a las metodologías y las herramientas de Impulse y hacer una evaluación de cuáles son las necesidades de estos nuevos socios. Posteriormente, la actividad puesta a punto de la transferencia, lo que hay que hacer es adaptar, lo que tenemos previsto es adaptar, por una parte, estas herramientas que vamos a transferir a los nuevos requisitos energéticos y de planificación planteados, los nuevos compromisos planteados por la Unión Europea, y adaptarlos también a los contextos locales o regionales. Y hay que adaptar, por otra parte, será necesario crear o adaptar nuevas tipologías de edificios y calcular nuevos indicadores que permitan, digamos, hacer un análisis de esas nuevas tipologías de edificios que pueden surgir, que no estén reconocidos que no hayan no hayamos utilizado hasta ahora. Luego, el siguiente paso es la formación práctica en las nuevas herramientas. Esta información recoge, por una parte, formación internacional, en el que online sobre todas las herramientas, y luego habrá una formación específica a nivel regional, local, sobre las herramientas, con la idea de que en muchas ocasiones, digamos, los mismos departamentos o los agentes y personas que están trabajando en los ayuntamientos a lo mejor les cuesta más seguir la formación, digamos, en inglés. Entonces, el material desarrollado estará también disponible en los idiomas nacionales para hacer formación específica ya a nivel regional, probablemente ya presencial. Y por último, el último paso es la adopción de los resultados transferidos, el diseñar un plan para cada una de las regiones y municipios involucrados, hacer un análisis de los esquemas financieros que se pueden aplicar a esos nuevos planes que se están desarrollando y diseñar, establecer el protocolo que se ha seguido para poder, digamos, seguir haciendo uso posteriormente, aprender de ese plan y poder hacer uso posterior. Por último, ya hemos diseñado un diagrama de flujo
para poder guiar un poco a los nuevos municipios y regiones en la metodología, en cuáles son los pasos principales, qué herramientas tienen, cuáles son los pasos de la metodología, qué herramientas asociadas tienen que les pueden ayudar en este proceso y cuáles son las preguntas esenciales que se han de hacer para cuando quieren aplicar la metodología. El primer paso, por ejemplo, que tienen que hacer es saber si el nuevo territorio, por ejemplo, que está involucrado viene de un territorio en el que previamente ya se ha aplicado esta metodología, porque ya podrá construir sobre la base de otros municipios o otras regiones que han estado involucrados, con lo cual en este caso tenemos el municipio de Koper, que está de Eslovenia, va a tener que aplicar la metodología Impulse, digamos, desde el principio, porque no tienen nada previo sobre lo que construir. Luego tenemos otra serie de regiones y ciudades en las que sí que tienen, digamos, otras ciudades pilotos que han formado parte, entonces tendrán que identificar cuáles son los criterios de clasificación que han utilizado, si pueden utilizar ellos mismos estos criterios de clasificación, empezar a clasificar su stock de edificios con estos criterios y entonces ver si estos criterios de clasificación son lo suficientemente representativos para analizar su stock de edificios o no, y en función de que lo sean o no, si es necesario calcular nuevas tipologías y nuevos datos, o si es necesario también que en algunos municipios, por ejemplo, en algunos casos nos produce, si ha cambiado la legislación o hay algún cambio legislativo que es necesario, que haga necesario revisar, digamos, los cálculos, los datos, las bases de datos de indicadores energéticos y de definiciones, etcétera. Entonces, en función de donde se encuentren cada uno de los municipios, pues irán, digamos, por un camino u otro y tendrán que aplicar la metodología desde un punto u otro. Asociado a cada una de las actividades o cada uno de estos pasos, pues bueno, tenemos los resultados del proyecto previo, tenemos tanto plantillas, informes realizados por cada una de las administraciones públicas que ya trabajaron previamente y que explican muy bien el proceso que se ha seguido. Entonces tenemos todas las herramientas, todas las plantillas desarrolladas y luego tenemos también otra serie de resultados que hablan en general de la metodología o que dan una descripción muy detallada de cuáles son los pasos y cómo se han de seguir para hacer uso tanto de las herramientas como de cómo se deben de completar los criterios. Y bueno, esto será el punto de partida del que están trabajando 3 de los municipios y bueno, este es un ejemplo de una de las tablas de clasificación, en este caso de la ciudad de Heraklion, en Grecia, y es probablemente simplemente para mostrar que probablemente surgirán más tipologías y nuevos usos. Tenéis más información en la página web del proyecto, en la página corporativa del Instituto Valenciano de Edificación, diferentes vídeos que se crearon y esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Bea. Creo que es súper interesante el proyecto, todas las salidas que tenéis y evidentemente la continuación, pero sobre todo este equilibrio, digamos, de fiabilidad, ¿no? Y a la vez agilidad de resultados, porque, bueno, creo que todo el mundo es más o menos consciente con los PAEs o los SICAPs, ¿no? Históricamente habían sido documentos bastante vacíos de contenido, ¿no? Un poco, digamos, en la mayoría de los casos, un poco hechos a la brava, ¿no? Y entonces tener herramientas que permitan realmente enriquecerlos y que permitan fiabilizarlos y dar pautas claras, pues es súper útil, ¿no? Creo que todos también somos conscientes que dentro de los fondos de recuperación también es una de las herramientas principales y muestra de ello es que el Pacto de los Alcaldes también ha renovado sus objetivos, ¿no? Acorde con los nuevos objetivos de la Unión Europea, porque también esperan de alguna forma jugar un rol importante, ¿no? En este aterrizaje a lo local, ¿no? De lo que son los fondos de recuperación y de resiliencia. Muchísimas gracias. Como en los casos anteriores, propongo que si hay comentarios o preguntas que las apuntemos al chat y vayamos al final de la sesión a hacerlos. Y ahora ya sin compartir pantalla, porque ya solo me falta presentar a una persona. Tenemos ahora a Jesús Carrillo, que nos va a presentar el proyecto de Stepping, y Jesús Carrillo es técnico de la Diputación de Huelva, de la parte de Vicepresidencia de Política Municipal, Medio Ambiente y Energía. Está en la Diputación de Huelva desde el 2001 y toda su carrera profesional está enfocada en la gestión de
implementación de proyectos europeos, tanto en esa área de desarrollo local como en el área de medio ambiente de la entidad. También es el que es responsable, ¿no?, de la puesta en marcha de este proyecto Stepping, específicamente de la implantación de un Energy Performance Contract, ¿no?, un EPC, en Huelva. Pues sin más, te dejo paso, Jesús, para que nos cuentes. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por la introducción. Mi nombre, como comentaba, es Jesús Carrillo. Llevo trabajando en Diputación, como comentaba, en 2001, y mi experiencia laboral ha estado siempre centrada en la gestión de proyectos europeos, ¿no? Por eso, pues, mi acercamiento, yo siempre he trabajado más en la gestión de proyectos europeos centrados en el desarrollo local, pero mi acercamiento al área del medio ambiente fue a través del proyecto Stepping, y bueno, a partir de ahí pues hemos seguido gestionando otra serie de cuestiones. Si os parece, voy a intentar compartir la pantalla con vosotros, la presentación, un segundito, y seguimos a partir de ahí. ¿Vale? Bien. Se ve, ¿no? Sí, perfecto. Ahora está cargando el formato. Ahí, bien, perfecto. Sí, perfecto, gracias. El proyecto Stepping es un proyecto que se encuadra en la primera convocatoria del programa de Interreg, cofinanciado al 85% por fondos FEADER, y como podéis ver, pues tenía representantes. Era un proyecto en el que solamente participaban las administraciones públicas y tenía representantes, como se puede ver en la imagen, de todo el arco mediterráneo, ¿no? Lo que básicamente, el objetivo general que tenía el proyecto Stepping es intentar determinar por qué los EPCs están bastante implantados en el norte de Europa, no se terminaban de implantar, o no se implantan con tanto éxito en el sur de Europa, ¿no? Ese era el objetivo, digamos, general que planteaba el proyecto, y ahí es donde se enfocaban todas las acciones. En el caso de Diputación, cada socio, obviamente, no todo el proyecto tiene una serie de actuaciones, y en el caso de Diputación de Huelva, las actuaciones más importantes que tenía, por un lado, era la implementación de un EPC agrupado en 10 edificios públicos municipales, teniendo en cuenta que las diputaciones solamente trabajan con municipios de menos de 20.000 habitantes, pues eso tenemos y que queríamos englobar al mayor número de municipios posible, porque este era un proyecto piloto, pues queríamos trabajar con un mínimo de 10 edificios de distintos municipios. Esa era una de las actuaciones. La otra actuación era la creación y diseño de un manual de inversiones EPC adaptado al contexto MED, y que sirviera y que recogiera un poco las peculiaridades normativas de todos los países. Y por último, un poco formación y difusión, principalmente enfocado a técnicos municipales. La metodología que se siguió en particular para poner en marcha el contrato EPC fue que en particular queremos explicar cómo se seleccionaron visto antes otro ponente estaba hablando conmigo al respecto, cómo se seleccionaron los edificios en los cuales se iba a trabajar, ¿no? Teniendo en cuenta que, como he comentado antes, este es un proyecto piloto y nosotros pretendíamos que la experiencia en los edificios, teniendo en cuenta que además que Huelva, casi todos los municipios, excepto Huelva tiene 79 municipios y solamente 6 tienen más de 20.000 habitantes, o sea, trabajamos en todos los municipios, queríamos que, prácticamente de la provincia, y queríamos que la experiencia fuera replicable al mayor número de edificios municipales posible, ¿no? Entonces, siguiendo este criterio, pues se seleccionaron edificios con características similares. ¿Qué tipo de edificio podemos encontrar con estas características muy similares en todos los municipios? Pues centros educativos. Entonces se seleccionaron
se determinó que el EPC agrupado se iba a intentar llevar a cabo en centros educativos, a los cuales además teníamos una serie de información previa a través de un proyecto que ya se había trabajado, del proyecto Euronet, a través de información de los edificios facilitada por la Agencia Andaluza Pública Andaluza de Educación, a través de los PAEs municipales, que la Diputación también le ha hecho todos los PAEs a todos los municipios menores de 20.000 habitantes, por lo cual teníamos también ya información de estos edificios. Entonces, con toda esta información se preseleccionaron 41 edificios. A estos 41 edificios se les hizo una especie de preauditoría energética, donde se verían los subconsumos, orientación, estado general del edificio, etcétera. Y a partir de ahí, pues ya se seleccionaron de forma definitiva 17 edificios, a los cuales ya se contrataron a empresas para realizar auditoría energética, a partir de las cuales se determinarán las MAEs, ¿no?, que se iban a implementar. Las auditorías energéticas finalmente pues, se realizaron sobre 15 centros, no fueron 17. Lo primero que pretendíamos es que todos los ayuntamientos se adhirieran al proyecto a través de un convenio, y bueno, al final un municipio no se quiso adherir. Y en estas auditorías energéticas pues, se determinaron pues, tanto las MAEs como la línea base, los ahorros, el TIR, el VAC, todo el periodo de retorno, flujo de caja, todas la información necesaria para el futuro EPC, ¿no? Los resultados de la auditoría energética se contrastaron con la herramienta de la cual vamos a hablar en la segunda fase de la presentación, el Simulation Tool EPC Simulation Tool de Stepping, y con otra aplicación propia que tiene el servicio de energía, ¿no? Y los datos que arrojaban para los datos de las variables, de los parámetros económicos que arrojaron la auditoría energética, la aplicación que creó Stepping y la herramienta propia que tenía la Diputación para ello, eran muy similares, ¿no?, con pequeñas variaciones, pero muy similares. Entonces, obviamente, pues, a partir de ahí, se eligieron en esta energética, pues se habían seleccionado los edificios con mayor consumo de energía, y una de las cuestiones que también determinó claramente la auditoría energética es que la principal fuente de energía que utilizaban los edificios, estamos en el sur de Europa, estamos en Andalucía, pues era la energía eléctrica, ¿no? Aquí un tema los inviernos son muy suaves, los veranos y el primavera son más tórridos, ¿no? Entonces, pues la mayoría de los edificios estaban más adaptados hacia consumo eléctrico en su climatización. Las principales conclusiones que aportó la auditoría energética es que, como comentaba eso, que los edificios presentaban un consumo mayoritariamente eléctrico, que la remodelación de las instalaciones requería un plazo demasiado largo, de un periodo de amortización para el EPC, y mucho más teniendo en cuenta que este era un proyecto piloto que nunca por lo menos en Huelva, nunca se ha llevado a cabo. Hemos llevado EPC en luminarias, pero nunca EPC en edificios públicos, y queríamos que el EPC se recuperara, nos hubiese gustado, ¿no?, que se recuperara pronto la inversión, ¿no? Y sobre todo lo que nos arrojó la auditoría energética, que un EPC en este tipo de edificios, con el horario de los centros educativos que están abiertos por la mañana, no abren por las tardes o con un periodo muy limitado, que no abren los fines de semana, que tampoco también están cerrados en invierno, y teniendo en cuenta que la medida más importante, la medida estrella para el EPC hubiera sido la instalación de energía renovable, la instalación de placas solares, y también teniendo en cuenta la normativa del momento,
que hacía que los vertidos a la red fueran bastante complicados, pues acabó determinando que el EPC no era demasiado viable en este tipo de edificios y teniendo en cuenta la normativa que teníamos en ese momento, ¿no? Una de las conclusiones que también hemos sacado con este proyecto es que los continuos cambios normativos que ha habido en España con el tema de la renovable, ¿no? Pues pasamos en un momento en el que había una subvención generalizada, el después llamado el impuesto al sol, después tuvimos el decreto 15 de 2018 de transición energética, que es el que nos cogía a nosotros. Pero que no facilitaba en absoluto lo que eran los vertidos a la red y entre otras cosas se pagaban a precio de producción, no a precio de mercado. La normativa actual ha vuelto a cambiar, parece que va más favorable, ¿no? Pero que estos continuos cambios normativos, aparte de las peculiaridades de lo que hemos dicho antes, de los edificios y de nuestro clima, pues hizo que no llegase a ser demasiado interesante la realización del EPC en nuestro territorio y para estos edificios, y finalmente no se llevó a cabo. Nos reunimos con ESES, donde les expusimos los resultados que arrojaban la auditoría energética para intentar informarles que haciendo un agrupado con estos 11 edificios nosotros estábamos dispuestos a intentar hacer el EPC, pero las empresas vieron que las condiciones que se ponían no resultaba viable económicamente, no se llevó a cabo. Es una experiencia, era un proyecto piloto en el que pretendía analizar por qué en el sur de Europa no se implantaban tanto los EPC, y nuestra conclusión fue pues, que por lo menos en este tipo de edificios y en Huelva pues, no se implantaban por la climatología y por los continuos cambios normativos. Eran las dos variables que influían más para que no despegase este tipo de contratos. Bueno, ahora vamos a empezar con he hecho un pequeño resumen, sin entrar en demasiado detalle, sobre lo que sería el proyecto Stepping y en particular sobre el contrato de EPC, que era la actuación más importante que teníamos. Y ahora, la segunda parte de la exposición, vamos a hablar sobre la herramienta que creó el proyecto, el EPC Simulation Tool, para intentar analizar los distintos, la viabilidad económica de un futuro EPC, ¿no? Esta es una herramienta, la que la creó el socio italiano Envipar. Actualmente está en una hoja Excel que tiene, como podéis ver, pues, varias pestañas, que tiene línea base, ahorro energético, los datos, los distintos escenarios y los cash flow. El socio italiano nos comenta que en los próximos meses se va a convertir en software y, bueno, en cualquier caso, si están interesados en alguno de nosotros en disponer de esta herramienta de DBB, no tendríamos ningún problema en poder remitirla. Vamos a analizar la primera pestaña, que sería la línea base. En esta primera pestaña, pues, primero tenemos una serie de datos administrativos, que es los datos de la autoridad pública, el edificio, los nombres, la superficie, el volumen del edificio y el tipo de oficina. El tipo de edificio, perdón, estos son datos administrativos. Y para determinar la línea base, la herramienta usa tres variables, que es en primer lado el consumo de calefacción, segundo el consumo eléctrico y el tercero pues, serían los costes operacionales y de mantenimiento del edificio, ¿no? En cuanto a calefacción, pues hay varios tipos de energía que se plantea para calefacción. Pues, tenemos metano, tenemos pellets, tenemos diésel,
calefacción de distrito, gas petróleo licuado, y en todos estos casos pues, lo que se hace es introduce por parte del usuario el consumo de la energía en particular, ¿no? El consumo y el importe económico anual del consumo anual y el importe económico anual de ese consumo, ¿no? De manera que en el primer caso, en el que estamos hablando, en el caso de calefacción, pues va sumando los distintos consumos, los distintos importes, hasta que crea la pestaña de el total de consumo energético para el caso de calefacción. En el caso de consumo eléctrico, pues igual, se introduce el consumo y el coste anual del consumo eléctrico, y en el caso de costes operacionales y mantenimiento, pues igual, se introducen los costos de asociaciones asociadas a la operación y mantenimiento preventivo y a las operaciones correctivas, ¿no? Se introduce ese dato, y la línea base se calcula a partir del sumatorio de estas tres variables: la calefacción, la electricidad y los costes operacionales o de mantenimiento. La siguiente pestaña sería la pestaña de los ahorros. Tendría los mismos elementos que la pestaña anterior, los mismos, como metano, los PELE, calefacción de distrito, diésel, etcétera, etcétera. Simplemente pues que ahora aquí habría que introducir a mano por aquí habría que, como son los ahorros, introducimos a mano el ahorro que estimamos que queremos alcanzar con este EPC. De tal manera, como podéis ver, introducimos un ahorro del 14% en este caso, y el sistema te dice que, aquí te pone que entonces vas a tener el consumo de metano va a ser 352.000, porque nosotros anteriormente le habíamos dicho que nuestro consumo de metano era 410.000. Entonces el sistema automáticamente genera el consumo anual en el cual se quedaría para este caso, ¿no? Y así pues con todas las variables, con todos los tipos de electricidad, de energía. La siguiente pestaña, ya estaremos aquí hablando de los datos de entrada, y en esta pestaña tenemos 4 grandes bloques. El primer bloque sería los costes energéticos, de los que paga el dueño del edificio, en este caso en la autoridad pública. Pues entonces, con los datos que hemos introducido de consumo y de importe, la aplicación te indica cuál sería el precio unitario para la energía particular. Entonces, se lo calcula de forma automática la aplicación. Por otro lado, el siguiente bloque sería los costes energéticos que pagaría la S en el EPC, ¿no? Entonces, pues aquí los costes energéticos unitarios para las distintas tipos de energía habría que introducirlos, porque se entiende que en futura S, ¿no? En el futuro contrato EPC, pues se puede renegociar los contratos con los distintos proveedores, y se pueden alcanzar unos precios distintos, ¿no? Nosotros, en nuestro caso y en nuestro ejemplo, pues se han mantenido los mismos precios energéticos que había anteriormente, como supuesto que los contratos estaban, digamos, actualizados y bien gestionados por la administración correspondiente. El segundo, el MPV, no me acuerdo mismo lo que era. Bueno, eso. Después. Bueno, a eso ahora mismo no recuerdo en qué consistiría exactamente este criterio. Los costes de participación en el pliego, que son un 3% sobre la participación.
En la S, o sea, para la participación en la licitación, bueno, que aquí tenemos el MPMV, son los costes medios, los costes de medición y de licitación, que es un tanto por ciento sobre el valor económico del ahorro energético. Un lapsus. Por el tercer bloque, pues serían los parámetros financieros y económicos. Aquí pues estos son los, en el caso de que se pida un crédito por parte de la S, pues el interés bancario, la tasa de descuento para el cálculo del BAN, la inflación que se estima, la inflación que se estima también para el caso de los suministros, el beneficio que se quiere que alcance la S en la participación, el beneficio en este tipo de contrato, la duración del crédito. Esto es si suponemos que la S va a pedir un crédito para financiar la inversión, pues la duración que tendría este crédito. Como podéis ver, estos tienen dos entradas, de tal manera que el sistema, la aplicación, si la duración del contrato EPC es inferior a la duración del crédito, pues el sistema tomaría por defecto la duración del contrato EPC. O sea, si aquí, por ejemplo, tenemos un caso donde vemos que se indica que el crédito para la inversión que pediría la S es de 10 años, y el EPC que nosotros nos planteamos fuera de 7 años, pues aquí, donde está el cursor, aparecería un dato de 7 años. Equity, que es la inversión, el porcentaje de la inversión que la empresa, que la S financiaría con fondos propios, lo cual nos está indicando que el 70% de la inversión lo haría a través de crédito. Los impuestos, impuestos de sociedades, IVA, que sería el coste medio ponderado de capital. Esto sería esto determina, este parámetro es bastante importante, y determina el importe, determina cuánto le cuesta a la empresa obtener financiación para ese proyecto, para el proyecto, para la inversión. Lo que le cuesta es financiar el proyecto en el cual va a participar. Y por último, pues tendríamos las conversiones energéticas de las distintas unidades a kilovatio. Y aquí ya nos vamos a la última pestaña, la última realmente la cual vamos a tratar, que es la pestaña realmente más importante para nosotros, que es la que plantea los distintos escenarios en los cuales nos vamos a encontrar, ¿no? Esta pestaña la hemos dividido en dos partes, esta primera y esta segunda, y empezamos por la primera pestaña, la primera parte, perdón, que tiene también varios elementos. El primero sería si el EPC incluye o no al suministrador de energía. Es una variable binómica, es decir, que introducir sí o no. El segundo bloque serían los parámetros energéticos, los cuales ya lo hemos determinado anteriormente, que pretendíamos tener un 14% de ahorro energético en esta energía y un 14% de ahorro energético en la energía eléctrica. El siguiente bloque sería por la inversión y si hay algún tipo de ayuda pública que pueda solicitar la empresa. Entonces, en nuestro caso, la inversión que han determinado la auditoría energética y las MAES que vamos a implementar, pues nos arroja una inversión de 809.000 euros y el ejemplo que se pone, pues igual, pues hay unos subsidios que se dividen en 5 años que ascienden al importe que hay, ¿no? 160.000. Aquí ocurre igual que anteriormente, en el caso de la duración de los subsidios, si se alargan en el tiempo, si la duración del contrato EPC fuese menor que la duración de las ayudas en el tiempo,
el aplicativo tomaría como dato la duración del contrato. El siguiente bloque pues, serían los parámetros económicos y financieros. Por un lado estarían la línea base. En nuestro caso se ha puesto un 99% porque lo que se ha pretendido con que influya que son un 99% es que desde el primer día el dueño del edificio, en este caso la administración pública, pues obtenga un pequeño el abono, o sea, el importe de la línea base sea inferior a lo que venía pagando ya anteriormente, ¿no? De tal manera que incentive desde un principio, le dé una pequeña prima, ¿no? Incentive al dueño del edificio y que note desde el primer día que está abonando menos por el edificio, ¿no? O sea, por los costes energéticos del edificio, digamos que vea los beneficios del contrato desde el primer día. Por otro lado, pues tenemos la línea base, que se calcula el sistema de forma automática, a partir de todos los datos que hemos ido introduciendo, entre ellos, pues, la duración que se estima del EPC, ¿no? Y a partir de con toda la información que hemos ido introduciendo en este tiempo, pues nos genera los 4 indicadores económicos que vamos a tener en cuenta para determinar si el EPC es viable o no es viable, ¿no? Desde el punto de vista de la S, ¿no? Por un lado, en nuestro caso, pues, por un lado tenemos el BAN, que bueno, todos sabéis lo que es, ¿no? Que no entramos demasiado. Dentro de nuestro ejemplo, pues el BAN sería pues 164.000 euros. Y desde nuestro punto de vista, estos dos, el TIR y el ratio de cobertura de servicio de deuda, son los 2 indicadores más importantes para determinar la viabilidad o no de la inversión. Sobre todo teniendo en cuenta que el aplicativo compara el TIR, la tasa de retorno de la inversión, con el VAT. Si tenemos en cuenta que el VAT era lo que le cuesta a la empresa financiarse para participar en el EPC, vemos que en este caso se marca la celda en rojo. ¿Por qué? Pues porque nuestro VAT, lo que le cuesta a la empresa financiarse para participar en el EPC es un 8,56%, mientras que el beneficio, el porcentaje de beneficio que obtendría sería un 8,23%, por lo cual le cuesta a la empresa más financiarse que el beneficio que tiene. Entonces, desde nuestro punto de vista, este criterio es más importante, te lo marca claramente, la celda se marca siempre en rojo cada vez que el TIR es inferior al VAT. Entonces, pues te está marcando, te está indicando el libro que no estás obteniendo beneficio por participar en este contrato. Y por último, pues tendrías el ratio de cobertura del servicio de la deuda, que es que indica si la disponibilidad presupuestaria, el cash flow que tendría la empresa, la S, para abonar sus compromisos financieros, ¿no? En este caso, el sistema lo marca en verde siempre que este ratio sea superior a 1,3. Lo cual también es importante, efectivamente, que la empresa pues, tenga siempre este ratio, que no tenga problemas de liquidez. Entonces, lo que nos centramos en el análisis, como decíamos, los resultados que analizamos más es el TIR y este ratio de cobertura de la deuda. Después el índice de rentabilidad, porque es el BAL dividido entre la inversión, pero no es un indicador demasiado representativo. La segunda parte de esta pestaña sería, una vez que nosotros hemos generado esta información,
nos vamos, voy a ir un poco adelante, le damos a escenario 1 y grabamos la información que hemos generado anteriormente en el sistema, ¿no? Para los distintos parámetros, para esa inversión, para esta duración del contrato, cuál sería el canon y del TIM, el VAR, etc. ¿no? Entonces, podemos ir generando distintos escenarios. En nuestro caso, como puedes ver, lo que hemos ido cambiando ha sido cambiar solamente los años, donde podemos ver cuáles son los parámetros económicos que se generan para cada uno de los escenarios, ¿no? En este caso, por ejemplo, en nuestro caso, nos diría que desde un punto de vista económico, los dos únicos escenarios en los cuales el TIR es superior al VAR es en el escenario 2 y en el escenario 5, lo cual pues te indica que deberíamos de irnos a unos escenarios, en nuestro ejemplo, donde o bien el EPC tuviese una duración de 12 o de 15 años, es lo que nos indica la aplicación. No tenemos en cuenta que en nuestro caso lo hemos hecho para 2 años, pero que se puede analizar distintos escenarios cambiando la inversión, cambiando los porcentajes de ahorro, cambiando cada uno de los parámetros que vemos aquí. Por último, esto es el cash flow que te genera el sistema, bueno, teniendo en cuenta que tenemos esta variable, estos son simplemente pues, datos económicos, un desagregado, que cualquiera pues, puede analizarlo ahí, ¿no? A lo largo del tiempo. Así que, pues nada, espero que os haya sido interesante la presentación. He ido un poco rapidito, por lo visto, viendo la hora que es, así que nada, muchas gracias por todo y espero que haya sido interesante. Si os interesa la aplicación, no tendríamos ningún problema en transmitirla.